Buenos días, compañeros y maestro. Le vamos a presentar el proyecto Cloroplasto, Estructura y Función. Este equipo está conformado por Florina Alejandra García Ramírez, Diana Yael González Chávez y Jessica González Ortega. El cloroplasto y la fotosíntesis. Las primeras formas de vida sobre la Tierra debieron haber obtenido sus materias primas y energía de moléculas orgánicas simples, disueltas en su ambiente acuoso. Estas moléculas orgánicas tuvieron que formarse por medios abióticos, o sea, como resultado de reacciones químicas no biológicas que ocurrieron en los océanos primitivos. Por tanto, justo como los seres humanos sobreviven con los nutrimentos que toman de su ambiente, del mismo modo que debieron ser las formas de vida originales. Los organismos que dependían de una fuente externa de compuestos orgánicos se llamaron heterótrofos. El número de organismos heterótrofos que vivió en la Tierra primitiva debió ser muy limitado, porque la producción espontánea de moléculas orgánicas es muy lenta. La evolución de la vida en el planeta recibió un impulso tremendo con la aparición de organismos que empleaban una nueva estrategia metabólica. A diferencia de sus predecesores, estos organismos podían fabricar sus propios nutrimentos orgánicos a partir de tipos más sencillos de moléculas inorgánicas, como el dióxido de carbono, CO2, y el sulfuro de hidrógeno, H2S. Los organismos capaces de sobrevivir con CO2 como una principal fuente de carbono se denominan autótrofos. La manufactura de moléculas orgánicas complejas a partir del CO2 demanda grandes cantidades de energía. En el curso de la evolución surgieron dos tipos principales de autótrofos que se distinguen por su fuente de energía. Los quimioautótrofos utilizan la energía almacenada en moléculas inorgánicas, como el amoníaco, sulfuro de hidrógeno o nitritos, para convertir el CO2 en compuestos orgánicos, mientras que los fotoautótrofos emplean la energía radiante del sol para obtener el mismo resultado. Como todos los quimioautótrofos son procariotas y contribución relativa a la formación de la biomasa de la Tierra es pequeña, sus actividades metabólicas no se consideran más. Los fotoautótrofos son encargados de capturar energía que impulsa las actividades de la mayor parte de los organismos de la Tierra. El grupo de fotoautótrofos incluye plantas y algas eucariotas, varios protistas flagelados y miembros de varios grupos procariotas. Todos estos organismos realizan fotosíntesis, un proceso en el que la energía de la luz solar se transforma en energía química que se almacena en carbohidratos y otras moléculas orgánicas. Durante la fotosíntesis se retiran electrones con relativamente baja energía de un compuesto donador y se convierte en electrones de alta energía con energía absorbida de la luz. Estos electrones de alta energía se emplean después de la síntesis de moléculas biológicas reducidas, como almidón y aceites. Es probable que los primeros grupos de fotoautótrofos que pudieron haber dominado la Tierra durante 2.000 millones de años utilizaron sulfuro de hidrógeno como su fuente de electrones para la fotosíntesis con la reacción general. Donde CH2O representa una unidad de carbohidrato. Muchas bacterias actuales efectúan este tipo de fotosíntesis. Sin embargo, como en la actualidad el sulfuro de hidrógeno no es abundante ni se encuentra en cualquier parte, los organismos que dependen de este compuesto como fuentes de electrones se limitan a hábitats como los manantiales de azufre y respiraderos en la profundidad del océano. A cerca de 2.700 millones de años, apareció en la Tierra un nuevo tipo de procariota fotosintético que podía utilizar una fuente mucho más abundante de electrones, el agua. El uso del agua no solo permitió a estos organismos, que son las cianobacterias, explotar una variedad mucho más amplia de hábitat en el planeta, también produjo un compuesto de desecho
con consecuencias enormes para todas las formas de vida. El producto de desecho era oxígeno molecular, O2, que se forma por la reacción general. El cambio de sulfuro de hidrógeno a agua como sustrato para la fotosíntesis es más difícil que la sustitución de una letra por otra. El potencial redox de la pareja azufre-sulfuro de hidrógeno es menos 0.25 voltios en comparación con 0.816 voltios de la pareja oxígeno-agua. En otras palabras, el átomo de azufre de una molécula de sulfuro de hidrógeno tiene mucha menor afinidad por sus electrones y por tanto se oxida con más facilidad que el átomo de oxígeno en la molécula de agua. En consecuencia, si un organismo va a realizar la fotosíntesis oxigénica liberadora de oxígeno, tiene que generar un agente oxidante muy fuerte como parte de su metabolismo fotosintético para tirar de los electrones bien sujetos del agua. El cambio de sulfuro de hidrógeno u otros sustratos reducidos en agua como fuente de electrones para la fotosíntesis requirió una revisión de la maquinaria fotosintética. En algún momento de la evolución, una de estas cianobacterias ancestrales productoras de oxígeno se alojó dentro de una célula proeucariota no fotosintética que contenía mitocondrias. Con el tiempo, las cianobacterias simbióticas se transformaron de organismos separados que vivían dentro de una célula hospedadora en un organelo citoplasmático, el cloroplasto. Conforme el cloroplasto evolucionó, la mayor parte de los genes que al principio estaban presentes en el cianobacteria simbiótica se perdió o se trasladó al núcleo de la célula vegetal. Como resultado, los polipéptidos que se encuentran en los cloroplastos de las plantas actuales se codifican en los genomas del núcleo y del cloroplasto. Los extensos análisis de los genomas del cloroplasto sugieren que todos los cloroplastos modernos surgieron de una relación simbiótica ancestral única. Como resultado de su ancestro común, los cloroplastos y las cianobacterias comparten muchas características básicas, inclusive una maquinaria fotosintética similar. Estructura y función del cloroplasto. Los cloroplastos se localizan sobre todo en las células mesófilas de las hojas. La estructura de una hoja y la disposición de los cloroplastos alrededor de la vacuola central de una célula mesófila. Por lo general, los cloroplastos de las plantas superiores tienen forma de lente. Miden cerca de 2 a 4 micrómetros de ancho y 5 a 10 micrómetros de largo, y casi siempre hay 20 a 40 en cada célula. Sus dimensiones determinan que los cloroplastos sean gigantes entre los organelos, tan grandes como un eritrocito de mamífero. Los cloroplastos surgen por fisión de cloroplastos preexistentes o precursores no pigmentados que se denominan proplastides. Los cloroplastos se identificaron como el sitio de la fotosíntesis en 1881, mediante un ingenioso experimento del biólogo alemán Engelmann. Él eliminó las células del alga verde y encontró bacterias con movimientos activos reunidas fuera de la célula, cerca del sitio del gran cloroplasto con forma de listón. Las bacterias usaban cantidades diminutas de oxígeno liberadas durante la fotosíntesis en el cloroplasto para su respiración aeróbica. La cubierta externa de un cloroplasto consiste en una envoltura formada por dos membranas separadas por un espacio estrecho. Como la membrana externa de una mitocondria, la membrana externa de la envoltura del cloroplasto contiene varias porinas distintas. Aunque estas proteínas poseen canales hasta cierto punto grandes, alrededor de 1 nanómetro, muestran cierta selectividad hacia diversos solutos y, por tanto, es probable que tengan una permeabilidad libre para los metabolitos clave, como a menudo se describe. La membrana interna de la envoltura es muy impermeable. Las sustancias que la cruzan lo hacen solo con la ayuda de diversos transportadores.
Gran parte de la maquinaria fotosintética del cloroplasto, aún los pigmentos que absorben la luz, una cadena compleja de portadores de electrones y un aparato para sintetizar ATP, forman parte de un sistema interno de membrana separado de la envoltura de doble capa. La membrana interna del cloroplasto, que contiene la maquinaria para trasladar la energía, se organiza en sacos membranosos aplanados llamados tilacoides. Los tilacoides están dispuestos en pilas ordenadas que se denominan granos. El espacio interior del tilacoide es la luz y el espacio fuera de este y dentro de la envoltura del cloroplasto es el estroma, que contiene las enzimas encargadas de la síntesis de carbohidratos. Como la matriz de una mitocondria, el estroma de un cloroplasto alberga pequeñas moléculas de DNA circular de doble cadena y ribosomas similares a los procariotas. Como ya se explicó, el DNA del cloroplasto es una reliquia del genoma de un simbionte interno bacteriano ancestral. Según el organismo, el DNA del cloroplasto contiene entre 60 y 200 genes que participan en la expresión génica o en la fotosíntesis. Casi todos los 2.000 a 3.500 polipéptidos estimados de un cloroplasto se codifican en el DNA del núcleo y se sintetizan en el citosol. Una maquinaria de transporte especializada incorpora estas proteínas hacia el cloroplasto. Las membranas tilacoides poseen un alto contenido proteico y son inusuales porque tienen cantidades más o menos pequeñas de fosfolípido. En su lugar, estas membranas albergan un alto porcentaje de glucolípidos que contienen galactosa, como en el que se muestra enseguida. Los dos ácidos grasos de estos lípidos contienen varios enlaces dobles, lo que hace que la bicapa lípida de las membranas tilacoides sea muy fluida. La fluidez de la bicapa lipídica facilita la difusión lateral de complejos proteicos a través de la membrana durante la fotosíntesis. Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de biología. En esta ocasión vamos a seguir hablando de la fotosíntesis. Es el segundo vídeo que grabo en este sentido. El primero únicamente fue, bueno, pues veíamos el concepto de fotosíntesis, las fases que tenía, y un poco, como ya os había dicho, es la introducción al todos los temas que iremos viendo en el desarrollo de la fotosíntesis, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como digo, vamos con el segundo. Y aquí lo que vamos a ver es el papel que van a jugar los cloroplastos en la fotosíntesis, ¿vale? Bien, deciros que la fotosíntesis, bueno, sabemos que la realizan tanto los individuos eucariotas como los procariotas, es decir, tanto las plantas superiores como las algas, que serían individuos eucariotas, como también las cianobacterias o también las bacterias fotosintéticas, que serían los procariotas. Bien, deciros que en las plantas superiores y en algas verdes el proceso de la fotosíntesis ocurre en un orgánulo que es el que da título precisamente a este vídeo. O sea, ocurre en los cloroplastos, ¿de acuerdo? Son unos orgánulos que se encuentran especialmente, o su función característica es permitir, el lugar donde se va a llevar a cabo la transformación de la energía luminosa en energía válida para el desarrollo de todos los procesos en ese individuo, ¿de acuerdo? En esa célula. Entonces, como digo, el cloroplasto, lugar celular donde se desarrolla la fotosíntesis, ¿vale? Deciros que los cloroplastos tienen ciertas similitudes con otro orgánulo que es la mitocondria, ¿de acuerdo? Al igual que la mitocondria, los cloroplastos también van a tener dos membranas. Acordaos, bueno, pues cuando veáis o estudiéis la mitocondria, acordaos que había una membrana externa, es una membrana que es permeable
a pequeñas moléculas, a pequeños iones, y después existaba también la membrana interna, que aquí en este caso, en el caso de los cloroplastos, va a ser la membrana que va a rodear al estroma y que es donde se encuentran todos los enzimas, bueno, los enzimas solubles y unas estructuras membranosas con formas de sacos aplanados que se denominan tilacoides, ¿de acuerdo? Los tilacoides se formarán a partir de las invaginaciones que se producen en la membrana interna del cloroplasto. Una pila de estos tilacoides, una pila de uno encima de otro, como vemos en los diferentes esquemas que os estoy poniendo, es lo que constituye o lo que forma la grana, ¿vale? Estos conceptos o estos puntos es importante que los vayamos ya memorizando, que los vayamos ya entendiendo, porque van a ser claves en las explicaciones posteriores en los otros vídeos a medida que vayamos desarrollando la fotosíntesis, ¿de acuerdo? Decir que las diferentes granas se encuentran conectados por unas estructuras membranosas que se denominan lamelas, ¿vale? A veces también la propia membrana de los tilacoides también se denomina lamela. Entonces, en este sentido, fijaros ya los conceptos que estamos viendo, es decir, primero el cloroplasto como el lugar donde se produce la fotosíntesis. Después hablamos de que existen unas estructuras membranosas aplanadas, que es lo que se llaman tilacoides, ¿de acuerdo? Un grupo de tilacoides colocados como uno encima de otro forman la grana, y las diferentes granas se encuentran unidas, se encuentran conectadas por unas estructuras denominadas lamelas. Esto todo, como digo, dentro de la estructura del cloroplasto. Bien, continuando el desarrollo del cloroplasto, deciros también que se diferencian tres compartimentos, ¿vale? Lo que sería el espacio intermembrana, lo que sería el estroma y lo que sería el espacio tilacoidal, ¿vale? En las procariotas, en las células procariotas que realizan la fotosíntesis, que no poseen verdaderos cloroplastos, la membrana plasmática de esas células va a formar unas invaginaciones que se denominan, invaginaciones corpusculares, que son los cromatóforos, ¿vale? Por lo que se supone que el citoplasma es la parte correspondiente del estroma del cloroplasto, ¿de acuerdo? Deciros que los cromatóforos van a contener todos los pigmentos necesarios para llevar a cabo la fotosíntesis, y es el lugar donde se llevaría o donde se produciría la fase luminosa del proceso de la fotosíntesis. Bien, pues vista entonces la estructura del cloroplasto, voy a hablaros ahora un poco de cuáles serían o cuáles son los pigmentos que son necesarios para que se pueda llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis. Bien, entre los pigmentos que van a absorber la luz y van a ser capaces de transferirla a los llamados centros de reacción, que es el lugar donde va a comenzar a producirse toda la transformación energética. Bien, podemos hablar de pigmentos primarios. Aquí están las clorofilas, y pigmentos secundarios. Aquí tenemos por un lado los carotenos, los carotenoides, que tenemos aquí se diferencian dos: las xantofilas y los propios carotenos. Y después tenemos también las biliproteínas, y aquí hablaremos de la ficocianina y de la ficoeritrina, ¿vale? Pigmentos primarios y pigmentos secundarios. Colocando ya el esquema de la clorofila, pues es el pigmento más importante a la hora de llevar a cabo el proceso de absorción de la luz. Claro que son pigmentos verdes, que están formados está formada su estructura por cuatro ciclos, o por cuatro estructuras cíclicas, ¿de acuerdo? Heterociclos, que se denominan anillos pirrólicos. Los grupos de anillos pirrólicos tiene 5, es un ciclo de 5 carbonos, ¿vale? Que rodean a un átomo central de magnesio, ¿vale? Y todo ello formando lo que es el anillo de la porfirina, ¿vale? En cuanto al grupo carboxilo, decir que el del
cuarto heterociclo, por así decirlo, se encuentra esterificado por una cadena de isopreno, ¿vale? Que es el fitol, ¿de acuerdo? Ahora, los distintos sustituyentes de estos anillos son los que van a dar lugar a las distintas clorofilas, en función de cómo sea el sustituyente, ¿vale? Ahí tenéis en el esquema lo que sería la clorofila A y la clorofila B, y ahí tenéis las diferencias que hay entre una y otra, ¿de acuerdo? Es la presencia o bien del grupo aldehído o bien de un grupo metilo como radicales sustituyentes. Entonces, deciros que las plantas superiores contienen clorofila A y clorofila B, mientras que las cianobacterias solamente contienen clorofila A. Hay otras algas que, además de contener la clorofila A, también pueden tener otras estructuras, como puede ser la clorofila C o la clorofila D, ¿vale? Las bacterias, deciros también que tienen unas clorofilas especiales, ¿vale? Denominadas bacterioclorofila, ¿de acuerdo? Y ahí tenéis en el esquema que tenéis delante ahora los diferentes tipos de pigmentos, tanto la clorofila, la estructura de la clorofila con sus anillos pirrólicos, ¿de acuerdo? Con lo que es el anillo de la porfirina unido al fitol, formando enlace éster, esa cadena de isopreno, y con los diferentes sustituyentes, bien grupo aldehído o bien metilo, ¿vale? Que dará lugar a los diferentes tipos de clorofila. Y por otro lado tenéis también ahí en el esquema un caroteno y una ficocianina. Bueno, deciros también ahora que las clorofilas tienen unas zonas de absorción en el espectro que van entre los 400 y los 500 nanómetros, que sería la coloración azul. También absorben a nivel de 600 y 700 nanómetros en el espectro, que sería la coloración roja, pero lo que no van a absorber y por tanto reflejan es la coloración verde, por lo tanto de ahí su color. Deciros también que los pigmentos accesorios, es decir, todos los que habíamos visto cuando os dije la clasificación de estos pigmentos, los pigmentos accesorios o también llamados secundarios, que eran los carotenos y que eran las biliproteínas, es decir, que van a extender toda su capacidad de absorción, el rango de luz absorbida, a otras zonas del espectro electromagnético, ¿vale? Y decir que tanto los carotenos, el beta-caroteno como el alfa-caroteno, como las xantofilas, que serían las luteínas, por poner un ejemplo, así también la fucosantina, pues decir que tienen sistemas de dobles enlaces conjugados que van a ser los responsables de la capacidad de absorción, de la alta capacidad de absorción de estas moléculas. Pensar que es en los dobles enlaces donde se encuentra la capacidad de absorber la luz. También recordar que los anillos pirrólicos tienen los dobles enlaces conjugados que tienen en su estructura. Un apunte más sobre los carotenos es que, además del papel que desempeñan como responsables de la absorción de la luz, deciros también que juegan un papel como antioxidantes, ¿vale? Y evitan que se pueda producir la asociación de moléculas de clorofila excitadas con el oxígeno, y que provocaría la destrucción de las mismas. Esta excitación de las clorofilas vendría como consecuencia de la oxidación, ¿vale? Los carotenos van a impedir esto, ¿de acuerdo? Bien. Pues decir ahora que los pigmentos fotosintéticos se agrupan en unos sistemas funcionales que se denominan fotosistemas. Esta palabra también va a ser importante para el desarrollo, para la comprensión de la fotosíntesis, ¿vale? Cada fotosistema, decir que está formado por aproximadamente unas 200 moléculas de clorofila y unas 50 moléculas de carotenos. Pero no todas ellas están asociadas a la transformación de la energía luminosa en energía química, ¿no? De todas, muy pocas moléculas, evidentemente mayoritariamente clorofilas, son las que van a estar asociadas con el centro de reacción, que ya lo vimos antes, que es el lugar donde se va a producir la transformación de la energía luminosa en energía química, ¿de acuerdo? El resto de pigmentos, también incluidas ahí de una forma mayoritaria las clorofilas, lo que van a actuar es como captadores de luz y se denominan moléculas antena. Entonces aquí
diferenciado, o aparecen ya tres nuevos conceptos, ¿no? Por un lado aparece el concepto de fotosistema, que es donde se agrupan los pigmentos. Es decir, que cada fotosistema está formado por unas 200 moléculas de clorofila y unas 50 moléculas de carotenos, pero que en estas moléculas va a haber unas que se han diferenciado en una función y otras que se han diferenciado en otra. Las que se encuentran ligadas a los centros de reacción, que son las que van a transformar la energía luminosa en energía química, y por otro lado las que van a captar la luz, que son las moléculas antena. En un caso y en otro son las moléculas de clorofila las que actúan de forma principal. Entonces la luz es absorbida por las moléculas antena y va siendo transferida entre las moléculas mayoritariamente de clorofila ¿hasta dónde? Bueno, pues hasta las moléculas que se encuentran asociadas al centro de reacción, que es el lugar donde se va a producir la transformación de esta energía luminosa en energía química. ¿De acuerdo? Yo creo que se va entendiendo bien. En las plantas superiores se diferencian, y algas verdes, se diferencian dos tipos de fotosistemas. Cada uno lógicamente con su centro de reacción y con sus clorofilas, y también cada una con sus moléculas antena, ¿vale? Por un lado está el fotosistema 1, ¿de acuerdo?, cuya molécula activa en el centro de reacción es un dímero de clorofila. Un dímero de clorofila que tiene un máximo de absorción a 700 nanómetros, y un fotosistema 2 cuya molécula activa asociada al centro de reacción es también una molécula de clorofila que tiene un máximo de absorción a 680 nanómetros. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es entonces el segundo vídeo, ¿vale?, donde os he indicado pues la estructura de los cloroplastos y los pigmentos que se especializan en la fotosíntesis, y que veremos después el papel que juegan cada una de estas estructuras tanto en la fase luminosa como en la fase oscura de la fotosíntesis. ¿De acuerdo? Bien, pues muchas gracias por ver el vídeo, y como siempre, gracias por estar ahí.